¿Alguna vez has sentido de que las reglas del juego ya estaban ahí antes de que tú llegaras? Vivimos en un mundo de contratos, reglas y derechos, pero la mayoría de nosotros no sabemos de dónde viene todo. Hoy vamos al origen de esto. Hoy hablaremos de Roma. Ahora soy un pretor. Mi función en la Roma era el jurisdictio. Yo no era como un juez que veía si ganabas o perdías, sino que yo veía tu caso y analizaba si tenía mérito legal para existir. Mis vestimentas, la toga blanca con la franja púrpura, representaban que yo era un magistrado con imperio, o sea que yo tenía el poder de interpretar la justicia. Ahora bien, hablemos un poquito sobre el origen y la estructura. Roma era un grupo de personas que tal cual eso era lo que buscaban, una estructura. La célula de todo esto era la familia, bajo el mando del pater familis. ¿Qué era el pater familis? Era el dueño absoluto de todo, de la vida y de la muerte. Un conjunto de familias con un mismo ancestro era la gens. 10 gentes formaban una curia y 3 curias formaban una tribu. Ok, ahora hablemos un poquito sobre la organización social de Roma en aquel entonces. Existían los patricios, que era la élite. Eran los hijos de los fundadores. Luego de ellos venían los plebeyos. Los plebeyos era el pueblo sin linaje, sin nada. Pero en el medio existían los clientes. Los clientes eran plebeyos también, pero hacían un trato con alguno de los patricios y les ofrecían apoyo político a cambio de protección legal. Era un trato ganar-ganar. Hablemos un poquito sobre la organización política de aquel entonces en la monarquía. De primero tenemos al rey. El rey era el encargado máximo, como la autoridad máxima que se encargaba de tomar absolutamente todas las decisiones. Pero ¿quién elegía a este rey? A este rey lo elegía el Senado. El Senado es una organización compuesta por 300 patricios, ancianos y patres de las familias originales. Ellos se encargaban de asesorar al rey y en periodos de interregno, ¿qué es el interregno? Cuando el rey muere, elegían a un rey provisional. También están los comicios curiados, que eran los que se encargaban de básicamente formalizar la elección del rey y de la guerra, cuándo había guerra y cuándo había paz. Porque hablemos sobre la reforma de Servio Tulio. Pero primero, ¿quién fue Servio Tulio? Servio Tulio fue el sexto rey de la antigua Roma. Pero ¿qué pasa? Este señor se encargó de, por decir así, hacer las reformas más grandes de aquel entonces. Lo primero que él creó fue el censo, para censar todos los bienes de todas las familias y todos los miembros de todas las familias. De esto se encargaban los patres families, de censar o de registrar a todos los miembros de su familia y todos sus bienes. Luego de esto, se encargó de hacer que ya tú no valieras por tu sangre, sino por tu fortuna, por la adquisición que tenías en aquel entonces. Y si tenías más fortuna, pues lamentablemente tenías más peso, más responsabilidad con el ejército, pero tu voto valía más que el de los demás. Además de esto, Servio Tulio fundó el templo de Diana. Fundó el santuario de Diana en el Aventino, para así hacer o volver a hacer la alianza entre los romanos y los latinos. Hablando sobre las fuentes y costumbres de los derechos, aquí mandaba el mores maiorum, que significa la costumbre de los ancestros. En ese entonces las leyes se regían a partir de lo que era costumbre, de lo que estaban acostumbrados a hacer los fundadores. Y de ahí salían las leyes regias, que eran como las normas que se dictaban en aquel entonces, que estaban muy mezcladas con la religión. La
pública fue la era de la lucha. Los plebeyos se cansaron de acatar las normas de los patricios y crearon el Tribunado de la Plebe. Este tribuno contaba con sacrosactitas y ius intersectionis, que básicamente significaba que nadie podía tocar al tribunado y que cualquier cónsul que se atreviera a dañar al pueblo iba a ser vetado. Y así nació la ley de las 12 tablas. Antes los patricios dictaban las leyes de memoria y podrían hasta mentir mientras lo hacían. Y esta fue la primera vez que la ley fue pública. La ley era dura, pero era igual para todo el mundo. Para llegar a mandar hacías el cursus honor o la carrera de magistraturas. Primero empezabas como cuestor, encargándote de la parte de finanzas, luego como edil, encargándote de los servicios públicos y luego de pretor, o sea, de la justicia, encargándote de la parte de la justicia. Finalmente, cuando hacías como la graduación o llegabas al punto máximo, te ponían de cónsul, pero nada más por un año, porque no podías viciarte con el poder. Había magistraturas ordinarias y extraordinarias, y dentro de esas estaban las curules y las mayores. Las curules eran las que tenían derecho a la silla curul, que era como un trono plegable, algo así. Y las mayores eran las que tenían el derecho a el auspicia, que era el poder o como la potestad de poder hablar con los dioses antes de actuar. El Senado era la columna vertebral, no hacía las leyes como tal, pero daban Senado consultos que eran como consejos que nadie se atrevía a ignorar. De aquí florece el derecho de los edictos, que eran las promesas que hacíamos nosotros los pretores al principio del año sobre cómo íbamos a juzgar en todo el año. El imperio centralizó todo. El príncipe o emperador acumuló todos los poderes. El Senado pasó de ser el cerebro de todo este asunto a ser como el club de fans del emperador, por decirlo de una manera coloquial. Roma, o sea, la economía de Roma se volvió súper consumista, movida por el denario y protegida por las legiones. Con Diocleciano y Constantino, el imperio se convirtió en el dominado. El emperador ya no era un primer ciudadano, sino que era el dominus, que básicamente es el dueño. Se creó la tetrarquía, que era el gobierno de 4, para intentar que el imperio no se cayera por su propio peso. Ahora las fuentes son las constituciones imperiales, o sea, lo que el emperador dice es ley. Pero lo más valioso fue la respuesta de los jurisconsultos. Eran genios del derecho, como Papiano o Ulpiano. Sus opiniones tenían el ius plusive respondendi, o sea que sus consejos legales eran obligatorios para los jueces. Y el gran finale. Cuando se derrumbaba todo, Justiniano ordenó que le copilaran absolutamente todo. El digesto, que eran las opiniones de los sabios, las institutas, que era el manual para estudiantes, el código, que eran las leyes, y las novelas, que eran las leyes nuevas. Gracias a este archivo que hizo Justiniano, el derecho romano puede ser estudiado hoy en día. Y bueno, ya lamentablemente llegamos al final de esta historia. Pero recuerda, Roma no es solo una ciudad en ruinas. Roma es cada vez que exiges un juicio justo, cada vez que firmas un contrato o cada vez que te acuerdas que el orden es lo único que nos separa del caos. Como dice la frase, ubi societas ibi ius. Donde hay sociedad hay derecho y donde hay derecho hay una oportunidad de ser mejores. Muchas gracias por su atención y te espero en la siguiente historia.